Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a este canal Cristianos contra el Abuso Narcisista, donde tenemos como propósito educar acerca del abuso en sentido general, pero sobre todo en cuanto al abuso perpetrado por una persona con el trastorno narcisista de la personalidad o una persona con rasgos de personalidad narcisista. Entonces, el tema de hoy es el narcisista cristiano. Y fácilmente podríamos pensar que hay una contradicción en esta frase, el narcisista cristiano. No asociaríamos a una persona narcisista o maltratadora o abusiva con el término cristiano. Pero tristemente, esta es una realidad muy perturbadora que se puede apreciar en las iglesias, en los hogares, y que para quien tiene que encontrarse con una persona que tiene este tipo de conducta desviada y a la vez se identifica como cristiano, puede ser una experiencia sumamente confusa y muy difícil de sobrellevar. Entonces, quiero hablar de este tema y aclarar cómo es un narcisista cuando se identifica a sí mismo o a sí misma como creyente o como cristiano. Entonces, a los narcisistas les atrae mucho el cristianismo por diversas razones. Y la primera es porque en el fondo la persona narcisista sabe que no está bien. Podrán decirte que todo está bien, aparentar que creen que todo está bien, pero ellos saben lo que hay en realidad en sus corazones. Entonces muchas veces se acercan a la iglesia o a Dios, porque en el fondo saben que tienen un problema y quieren un cambio, aunque quizás no lo digan verbalmente. Lo triste es que para que se produzca un cambio, esa persona tiene que ser regenerada, tiene que confrontar el hecho de que es pecador y cambiar su vida. Y la mayoría de los narcisistas quieren la identidad cristiana, pero no quieren que Dios pase revista a sus vidas y a sus corazones. Entonces, tristemente llegan a la iglesia, pero no echarán raíces. Sin embargo, serán vistos por los demás como miembros normales de la congregación y se mezclarán con los demás creyentes. Entonces, ser cristiano también está asociado a tener una buena imagen y a la buena reputación. Entonces, cuando una persona dice que es cristiana, los demás lo ven o la ven como una persona sana, como una persona de buenas intenciones, una persona noble que no va a hacer el mal. Entonces, por lo general, las personas tienden a bajar la guardia con una persona cristiana. Y esto es algo que el narcisista sabe y que aprovecha. Entonces les facilita hacer daño porque saben que mientras se identifiquen como cristianos, los demás no van a ver un peligro en ellos. Entonces también les atrae el cristianismo porque promueve ideas que a ellos les favorecen. Por ejemplo, en el cristianismo creemos en el perdón, en perdonar a los demás cuando fallan. Dice la escritura, perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, estas ideas a un narcisista le atraen por las razones equivocadas. También les gusta la idea de que tengan misericordia con ellos, de ese amor sufrido del que habla la palabra, de dejar pasar las faltas. Entonces, esas ideas le atraen al cristianismo. Otra razón por la que se hace fácil para un narcisista venir a los medios cristianos es que por lo general, y esto es triste decirlo, pero los cristianos tenemos la tendencia de ser muy ingenuos. Queremos ver el bien en los demás, creemos siempre en el potencial que Dios tiene para transformar, para hacer milagros, que nada es imposible para Dios y aunque todo eso es cierto, desconocemos la psicología, desconocemos cómo funciona, por ejemplo, este trastorno. Entonces, el cristiano por lo general se centra en las escrituras y desconoce que hay conductas que se desvían de lo normal, y que pueden mezclarse entre nosotros sin que nos demos cuenta. Entonces, esta es una idea que al narcisista le facilita su trabajo. Entonces, otra cosa es que en el cristianismo solemos valorar más la fe que la lógica.
Entonces muchas veces estamos viendo una conducta que no es apropiada, pero creemos en la posibilidad de una mejoría. Y muchas veces no vemos el peligro de la conducta que estamos viendo. Muchas veces dejamos de advertir que no es solo una conducta aislada, sino un patrón de conducta. Y en nuestro afán por creer lo mejor, por esperar un milagro de Dios, muchas veces perdemos de vista lo que está frente a nuestros ojos, que nos da un mensaje. Entonces todo esto el narcisista lo aprovecha. En el cristianismo también hay oportunidades de liderazgo, oportunidades de una persona tener cierto grado de poder sobre otros. Por ejemplo, al narcisista le atrae mucho el ministerio, el ser pastor, el liderar diferentes tipos de ministerios, todo lo que le permita ser visto. A veces fundan sectas, fundan una iglesia nueva, tratan de controlar a un grupo de personas. Entonces esto les da la oportunidad de ser vistos y admirados, de que se glorifique a Dios mirándolos a ellos. Entonces los narcisistas explotan todas estas cosas en medio de nuestras congregaciones y es el lugar perfecto también para el narcisista conseguir cosas que quiere. Por ejemplo, conseguir una pareja sumisa, una pareja fácil de abusar, una persona ingenua, se le facilita quizás una ayuda, les gusta mucho explotar a los demás. Entonces, la iglesia es un lugar perfecto para una persona así, porque los cristianos tendemos a bajar la guardia, a ver lo mejor en los demás. Entonces, estas personas malintencionadas aprovechan esto. Entonces, dice la escritura, la escritura nos advierte de los lobos disfrazados de ovejas, de los falsos profetas, de todas estas personas que se infiltran en nuestro medio para hacer daño. Así que esto no es nada nuevo, desde los tiempos antiguos esto ha estado ocurriendo y estos tiempos no son la excepción. Entonces es muy común ver personas que se identifican a sí mismos como cristianos, pero su conducta contradice las enseñanzas de las escrituras. Entonces, para terminar en este video, quisiera hablar sobre algunas conductas que los narcisistas que se identifican como cristianos suelen tener. Entonces, sea un narcisista grandioso o un narcisista vulnerable, sea cual sea el tipo de narcisismo en la persona, si se identifica como cristiano, por lo general va a tener las siguientes conductas. Entonces, si usted identifica a una persona en su congregación con este tipo de conductas, puede saber que quizás algo no está bien. Y la primera es que usan la Biblia para manipular. Y a esto se le llama abuso espiritual. Y lo que hacen es concentrarse en pasajes bíblicos específicos para manipular. Conozco a un narcisista que siempre repetía esa porción de la escritura donde dice que el amor nunca deja de ser. Y con esa escritura usaba y abusaba a los demás. El amor nunca deja de ser. Yo puedo maltratarte, hacerte lo que yo quiera, pero el amor nunca deja de ser. De modo que tú no puedes dejar esta relación. Tienes que dejarte manipular. Entonces van a usar la escritura, la Biblia, para manipular a los demás, para sacar el beneficio que quieren. Pero rara vez van a aplicar las escrituras a sus propias vidas. Hay un pasaje bíblico en 2 de Timoteo donde habla del carácter de los hombres de los últimos días y dice que hablarán de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cómo se niega la eficacia de la piedad? Es hablando de ella, pero no poniéndola en práctica. Entonces, los narcisistas les encantará sacar esas porciones bíblicas que les benefician en el momento, pero no la utilizarán para aplicarla a sus propias vidas. Otra conducta común entre narcisistas que se identifican como cristianos es amenazar con que si no cumplimos con sus demandas, Dios nos va a castigar o iremos al infierno. Les encanta usar
esa idea de que Dios nos va a castigar si nosotros no hacemos lo que ellos quieren. Y si tú eres un creyente que realmente quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios, vas a querer hacer lo correcto, vas a querer evitar el infierno, ¿no es así? Entonces, estas personas se aprovechan muchas veces de nuestro deseo de hacer lo correcto para pedirnos cosas que no están bien. Entonces, con frecuencia nos van a amenazar con el infierno o con un castigo de parte de Dios. Otra conducta común entre narcisistas que se identifican a sí mismos como cristianos es exigir perdón, no importa lo grave o recurrente que sea su conducta. No importa si te fui infiel, si hice algo grave, tú tienes que perdonarme, porque la Biblia dice que tienes que perdonarme. No importa si te lo he hecho ya 3 veces antes, tienes que perdonar porque la Biblia así lo dice. Entonces van a explotar estas ideas bíblicas al máximo. Otra conducta es expresar su superioridad moral o espiritual y hacerte sentir que tú no das la talla o que tú estás mal espiritualmente, mientras que ellos delante de Dios están bien. Entonces te van a hacer sentir que ellos son más cristianos que tú, que son más santos que tú, más morales que tú, quizás con la pequeñez que estás haciendo mal. Eres el peor cristiano, no eres digno de que Dios te tome en cuenta, pero ellos sí. No importa lo mal que se comporten, ellos son superiores a ti. Entonces, este tipo de conducta nos indica que esta persona puede tener rasgos narcisistas. Otra conducta común entre los narcisistas que se identifican como cristianos es criticar la condición espiritual de los demás sin mirar su propia condición. Con frecuencia van a ser muy se les va a hacer muy fácil juzgar a los demás, decir cuáles son las faltas de los demás, criticar a los demás, pero nunca van a mirar su propia condición. Entonces, serán muy buenos seleccionando las cosas malas que hacen los demás, señalando, condenando, pero rara vez van a hacer lo mismo consigo mismos. Rara vez van a permitir que la luz del Espíritu Santo les revele, les convenza de pecado. Entonces, otra acción común entre este tipo de personas es el enfoque en hacer obras visibles para que los demás los vean o los consideren piadosos. Van a hacer cosas que les van a dar una reputación de moralidad, de espiritualidad. Pero en realidad, si distinguimos lo que están haciendo, van a hacer cosas públicas. Cuando usted mira la situación real de su hogar, ese mismo grado de espiritualidad no se ve en ese hogar. Las personas a su alrededor conocen otra faceta de esa persona diferente a la que conocen las personas externas. Entonces van a hacer obras que van a parecer muy piadosas, pero las van a hacer visibles para que los demás los vean, para tener esa atención, para que los demás crean que son personas justas. Entonces, con frecuencia, esta persona también predicará lo que no practica. Va a exigir de los demás conductas que él o ella no está poniendo en práctica. Como dice la escritura, hablando de los fariseos, van a poner cargas sumamente pesadas en los hombros de los demás y ellos ni con un dedo las van a tocar. Entonces, otra conducta de ellos es exagerar lo externo para esconder la falta de realidad interna. Muchas veces van a ser personas que les va a traer mucho un código de vestimenta muy específico. Van a exagerar todo lo que se pueda ver por fuera en un esfuerzo porque no se mire lo que falta en el interior. Entonces, con esto no digo que toda persona que trata de promover la idea de modestia entre cristianos sea una persona narcisista, para nada. Pero los narcisistas tienen esta tendencia, tal y como Jesús les reclamaba a los fariseos, que limpiaban lo de afuera del vaso, pero no había nada adentro. Entonces, los narcisistas también son así. Por fuera visten a la perfección, su conducta se ve muy santa, pero les falta lo esencial dentro.
Entonces, por último, una conducta muy común entre los narcisistas es chismear y traer división entre los hermanos y la iglesia. Son sembradores de cizaña. Son personas que siembran duda en los corazones, que causan que las iglesias se dividan. En la familia van a causar rivalidades entre los hermanos. En la iglesia van a separar vínculos, a cortar vínculos, porque eso es lo que tienen en su corazón. Entonces, si usted ve a una persona que se identifica como cristiano o cristiana, pero tiene estas conductas, y usted ve esa discrepancia tan marcada entre lo que dice y lo que hace, quizás en el hogar es un tirano o una persona abusiva, pero fuera es una persona aparentemente espiritual, sepa que la palabra de Dios no se contradice. Asegúrese de que haya congruencia tanto en lo que se dice y lo que se expresa por fuera y lo que estamos viviendo en realidad. Lo que sale de dentro y lo que hacemos con las personas más cercanas a nosotros. Entonces, este es el narcisista cristiano, se identifica como cristiano, pero maltrata, y sabemos que Dios no tolerará esta conducta. Dice la escritura que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, esta conducta es deplorable, no es para ser aceptada. Sin embargo, es una conducta muy común, tristemente, en las iglesias. No significa que todos los cristianos somos así. Si tú has sido víctima de un cristiano o una persona narcisista que dice ser cristiana, quiero que sepas que no todos somos así. Estas personas tendrán que enfrentarse a Dios en el día de juicio, así que no pierdas tu fe en Dios por una persona que claramente no está siguiendo las pisadas de Cristo. Como dice la Escritura, dentro de el sembrado de Dios hay trigo y hay cizaña, y es bueno que tengamos el discernimiento de ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Así que gracias por ver este video. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que puedas tener acceso a más contenido de este tipo y que iniciemos una conversación acerca de este tema, siempre en términos de respeto. Así que gracias por sintonizar y espero verte en un siguiente video. Gracias.